Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta y les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos y amigas que se están conectando a nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico. Les agradezco que se conecten con nosotros cada semana. Poco a poco seguirán conectándose, ya está incrementándose. Gracias por su confianza, por su participación. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado, un entrevistado de lujo. Como todos sabemos, está en curso esta importante reforma judicial. Estamos en una campaña en la que habremos de cerrar, pues por lo que tenemos entendido, el día 29 de este mes, para el día 1 de junio, ir a votar por primera vez en la historia del país directamente la población, la ciudadanía, el electorado, por nuestras personas juzgadoras en todo el país, tanto a nivel federal como local, y básicamente son los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cargos de los magistrados del Tribunal de Disciplina. Este es un nuevo tribunal, de los magistrados de las vacantes que hay de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, de las salas regionales de este tribunal, y los jueces y magistrados federales, y en algunas entidades federativas, pues de jueces, magistrados, también de entidades federativas. Y yo, pues le hemos pedido que nos acompañe en esta entrevista uno de los más distinguidos juristas, los más distinguidos juzgadores que tenemos en el país, y que es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor en Derecho y magistrado Ricardo Sodi Cuéllar. Bienvenido, Ricardo. Nos da mucho gusto tenerte una vez más aquí en Foro Jurídico, y que nos compartas tus ideas, tu pensamiento, tus propuestas para este importante cargo, el más alto al que puede aspirar un abogado en México, que es un sitial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes, Elías. Me da mucho gusto saludarte. Un honor estar en Foro Jurídico. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, una gente como tú no necesita presentación. Sin embargo, un tema de metodología, pues diré pues, algunos rasgos de tu semblanza, muy pocos, porque eres un hombre con una gran trayectoria y experiencia, tanto en la academia como en la judicatura. Pues nada más les comentaré, nuestro invitado de hoy, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, eh, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es también doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene una larga carrera de más de 25 años como abogado litigante. Tiene desde 2010, ha sido magistrado del Poder Judicial del Estado de México, y estos últimos 5 años, pues ha sido presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal en dicha entidad en el Estado de México. Y bueno, también tiene otros estudios de posgrado, tiene maestría en Seguridad Nacional, eh, imparte clases en el Colegio de la Defensa Nacional. Ha sido profesor por más de 30 años en varias instituciones, tanto en la UNAM, la Facultad de Derecho, pero bueno, fue durante muchos años el director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, donde tuvimos pues el gusto, el privilegio de compartir en algunos eventos académicos. Es autor de varias publicaciones, tanto individuales como colectivas, 5 individuales, 14 colectivas, y bueno, es una gente muy, muy activa en todos los temas que tienen que ver con el Estado de Derecho, particularmente con la justicia. Y ahora, bueno, pues es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros consideramos que es una de las gentes con un perfil más completo para poder ocupar este cargo en un momento en el que pues se está transformando la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una importante reforma judicial que está en curso su implementación, y a partir del 1 de junio pues se conformará
un nuevo poder judicial en el país, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces yo quisiera pues un poco iniciar este espacio, Ricardo, con que nos platiques pues, tus propuestas, tus proyectos como candidato, pero básicamente me gustaría que nos ilustres un poco cómo será esta nueva corte, cuáles son los cambios más importantes que establece hoy la Constitución para nuestro máximo tribunal de la República. Bien, con mucho gusto, Elías. Mira, la reforma constitucional implica que hay una reducción de 11 a 9 ministros y que desaparecen las dos salas y que la Corte solamente funcionará en pleno. Respecto a este aspecto hay que hacer un análisis un poquito detallado. En primer término, porque nuestra Suprema Corte de Justicia tiene una doble vertiente. Es un tribunal de constitucionalidad, pero también es un tribunal de legalidad en última instancia, o vamos a llamarle un tribunal de casación. Y por lo tanto tiene esa doble función. Otros países, Alemania, por ejemplo, España, Colombia, Argentina, tienen separado el Tribunal Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia. Son dos tribunales diferentes, pero aquí están juntos. Entonces, lo primero que va a enfrentar esta nueva corte es una saturación de sus funciones, porque las salas, más o menos te doy una estadística, despachan entre 50 y 60 asuntos por sesión y sesionan una vez por semana, los miércoles. Entonces, la primera sala, la segunda sala, despachan aproximadamente unos 120 asuntos por semana, un poquito más. Si lo multiplicas por 4, son 500 asuntos al mes. Pero el pleno, que hoy sesiona 3 veces por semana y ahora sesionará 4, despacha uno, dos, quizá en el mejor de los casos, 3 asuntos por sesión. Por lo tanto, serán 12 por semana, 50 al mes. Si tú divides 8.500, que es el número de asuntos radicados en la Corte, en este momento es el rezago que se va a heredar a la próxima Corte, entre 50 te va a dar 14 años. Nada más que hay un detalle, los ministros nada más duran 12. Y eso suponiendo que se tardarían 14 años sin que un solo asunto más entrara a la Corte. Entonces eso no se está observando y los candidatos no lo han manifestado. El único que lo ha puesto a la luz soy yo. Entonces sí hay una eventualidad de que la Corte se sature. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La nueva Corte, ¿qué tiene que hacer? Ser creativa primero. También emitir un nuevo reglamento de la Corte, darle más funciones a los plenos regionales, hacer una reconfiguración orgánica de los tribunales regionales para que puedan absorber toda la carga de la Corte que va a dejar de atender en sus salas. Y, desde luego, que los asuntos de constitucional sean los únicos que conozca la Corte, si no se va a saturar. Entonces va a venir un proceso de gran decepción. Hoy esta reforma, la elección de jueces y el gran cambio que ha habido, pues sirvió para que las cosas no solo no mejoraran, sino empeoraran, porque ahora los asuntos que se resuelven o llegan a la Corte se dilatan muchísimo más tiempo. Entonces, los que lleguen tendrán que tener la conciencia y la capacidad operativa y la capacidad organizativa y creación y creatividad para desde luego, darle salida a todo ese cúmulo de trabajo que tienen, organizarlo bien. No basta trabajar 24 horas, 7 días de la semana, ni así se despachan toda esa cantidad de asuntos. Y luego pues, he escuchado a veces unas ideas como puntadas, ¿no? Pues no le considero ninguna otra seriedad más que puntadas, de que dicen que la Corte sea itinerante y que un día sesionen en Aguascalientes, otro en Chihuahua y otro en Quintana Roo. Pues sí, suena muy romántico, pero es una puntada porque el costo operativo de mover a los 9 ministros de la Corte con todo lo que implica una sesión, pues es muy grande. Hoy las sesiones se transmiten en vivo en todo el país, se pueden ver en vivo y la operatividad de la Corte requiere precisamente todo ese aparato de funcionarios que lo apoyan y lo sostienen. Son, como te digo, puntadas de personas que no conocen cómo opera un tribunal de justicia. Sin duda, los tribunales de justicia tienen que tener, yo participé como presidente del Tribunal de Justicia del Económico y del Consejo de la Judicatura, o sea, yo vi las dos funciones, la función jurisdiccional propiamente dicha y la función operativa que es muy importante, mucho, muy importante. Y si se descuida lo segundo, pues se colapsan los tribunales. Entonces, lo primero será una reorganización muy seria de la Corte. Lo segundo,
transitar a la decimosegunda época del Semanario Judicial de la Federación, definir cuáles son los criterios jurisprudenciales que prevalecen y cuáles no, y los criterios de sala qué jerarquía van a tener, porque finalmente las salas van a desaparecer, situación que no entiendo la razón jurídica por la cual desaparezcan las salas, pero bueno, van a desaparecer. Probablemente sea el número, que ya no se puede 4 y 4 en una sala porque serían números pares y no podría romperse un empate en votación, puede ser eso, pero sí se pronostica que esos aspectos técnicos van a ser necesarios atenderlos de primera mano. Así, lo primero. Segundo aspecto que hay que ver, va a ser una nueva corte electa popularmente y esa nueva corte va a tener, primero, no solo una necesaria y obligada curva de aprendizaje, porque se van a quedar 3 ministras, posiblemente, en el mejor de los casos, que son las que están ya en funciones, y eso será el pie veterano de la corte, y todos los demás serán o seremos neófitos, y todos tienen una curva de aprendizaje. Cuando la corte se renovaba, uno o Permíteme dos, decir, dicho sea de paso, son las tres más nuevas, ni siquiera son son las 3 más nuevas, no las más experimentadas. Bueno. así es. Pero independientemente de eso, pues van a llegar 6, en el mejor de los casos, 6 ministros nuevos, ministras nuevas, sin experiencia, que tienen una necesaria curva de aprendizaje. Todas las tenemos. Cuando yo entré al Tribunal de Justicia del Estado de México, yo venía de ser litigante. Necesariamente tienes una curva de aprendizaje. Tu capacidad, tu formación, tu experiencia puede hacer que esa curva sea más corta o más larga. Entonces, aquellos que no provengan con una experiencia judicial probada, con saber cómo opera un tribunal, pues tendrán una curva más larga. Al final de cuentas, pues todos estarán seguramente muy aptos para sus funciones, pero la curva de aprendizaje será más elevada. Entonces, tendremos una curva de aprendizaje y segundo, tendremos que legitimar ante la opinión pública la presencia de esos nuevos ministros y que realmente la transformación de la Corte fue válida desde el punto de vista de conocimientos, de aptitudes, de posicionamiento, etcétera. Corremos el riesgo de que se logre, se conforme una corte intrascendente. Una corte intrascendente que signifique que ya todas sus decisiones sean predecibles, que no haya sorpresas, que no haya debate, que sea una corte intrascendente o una corte muy politizada, con mucha discusión, con mucho ruido y pocas nueces, como decía la obra de Shakespeare, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Bueno, entonces, esos son los escenarios que se vislumbran. Ojalá lo que yo quiero es que sea una corte brillante, una corte innovadora, una corte plural y que realmente empuje las fronteras del desarrollo jurisprudencial mexicano y resuelva con un criterio amplio los grandes problemas nacionales. Pero esos escenarios existen. Entonces, es muy importante tomarlos en cuenta incluso a la hora de decidir qué personajes queremos en la corte, qué personas quieres que integren la corte. Sí, hay aspectos de mucha juventud, claro, perfecto, bienvenidos, pero su curva de aprendizaje puede ser un poco mayor. Hay aspectos de personas que son activistas sociales o académicos de tiempo completo. Bueno, hay que pensar en esa curva social. Hay que ver quiénes han sido magistrados o funcionarios judiciales de alguna trayectoria, pues ellos tendrán una curva de aprendizaje quizá un poco menor, pero todos la van a tener. Entonces, lo que no quisiera yo es que la Corte, al final de todo este gran esfuerzo nacional, fuera una Corte intrascendente, una corte predecible y una corte sometida. Entonces, la corte tendrá que legitimarse ante la opinión pública y esa es su misión. Quizá la primera y la más importante. Lo segundo será parte, o sea, reorganización administrativa de la corte será lo segundo. Pero ahora sí, tendremos que tener ministros respetados y respetables. Respetables por cuanto a su actitud personal, posición, claridad de sus ideas, de sus posicionamientos jurídicos, pero también respetados por la sociedad. Y los dos caminos nos los tendremos que ganar. Para ser respetable tenemos que trabajar bien, cuidadosamente, ser prudentes, tener independencia. Y para que la sociedad nos respete, tenemos que ganarnos ese respeto de cero. Tenemos que legitimar la actuación de una nueva corte.
Entonces, esas reflexiones me provoca este tema, independientemente de la Corte, pues obviamente muchos de los magistrados, jueces que actualmente están en funciones, buscar refrendar su nombramiento, es decir, quedarse alto porcentaje, yo creo que es arriba del 60%, algunos dicen del 80%, no he hecho los números, pero es entre el 60 y el 80% de candidaturas de magistrados jueces que hay personal que es obviamente con experiencia judicial, de magistrados para abajo. Y obviamente esos también van a ir a una elección popular. Pueden quedar o no, pero yo me imagino también en la primera trinchera que es el juzgado de distrito, la primera trinchera de todo tribunal es el juez, en lo local y en lo federal. Como presidente del Tribunal del Estado de México, lo que más trabajo me costaba era formar jueces, hacer los concursos de selección de jueces y hacer los cursos de capacitación para jueces. Era lo más complicado. Y te voy a decir por qué, hasta de una forma un poquito lúdica, juguetona. A ver, imagínate que llega un juez electo popularmente sin experiencia, juez de distrito. Pues llega al juzgado el primer día, aplausos, felicidades, señor juez, ganó usted la elección, bienvenido, ahí está su oficina. Y la oficina con un altero de expedientes. Y el juez sin experiencia. Entonces, ¿qué le va a decir? Oiga, ¿y aquí quién me ayuda? No, no, señor juez, aquí usted ordena y nosotros tomamos nota, yo soy el secretario, pero yo no soy proyectista, ¿eh? Usted no tiene proyectistas, usted tiene que hacerlo por sí mismo y apúrele porque en 10 minutos tiene su primera audiencia. Un juez federal o local primero tiene que tener dominio de la expresión oral, saber hablar en público. Segundo, dominio de la audiencia, porque yo que he presidido audiencias públicas, pues a veces los abogados son desafiantes y qué bueno que lo sean. Yo sostengo que un gran abogado provoca que surja un gran juez o un gran tribunal, pero los que detonan toda esa inteligencia jurídica son los abogados litigantes. Son los que realmente proponen y generan desafíos al juez. Cuando hay abogados así muy planitos, sencillitos, el juez no tiene ningún problema, lo despacha rápido y fácil. Pero cuando hay un abogado bueno delante, hombre, hace que el juez se crezca, que el juez no solo se crezca ante el desafío, sino crezca profesionalmente. Entonces, segundo, tiene que tener ese control de la audiencia, porque si pierde el control de la audiencia el juez, bueno, la cosa va para mal, va por mal camino. Tercer cosa, tiene que conocer bien el expediente, tiene que conocer bien el contenido de ese expediente que va a resolver. Y cuarto, y no poco, tiene hasta que saber derecho. Y te voy a decir, ¿por qué esto en tono de broma? Porque el juez, si no sabe derecho, se nota porque está resolviendo en ese momento, está más solo que la una, no tiene sus compañeros de sala con quien charlar, no tiene sus proyectistas que lo ayuden, no tiene que dictar la resolución en vivo, tiene que resolver de inmediato, tiene que tomar decisiones. Imagínate un juez de control que resuelve sobre la legalidad de una detención. Son cuestiones de términos perentorios de muy corto plazo. Entonces, si no tienen la habilidad y la experiencia, pues se les nota. Si no saben derecho, se les nota. A un magistrado no. Un magistrado puede llegar a ser magistrado local o federal, o un ministro puede llegar a ser magistrado, ministro de la Suprema Corte y no saber derecho, pero para eso tiene, primero, a sus compañeros y segundo, un equipo importante, nutrido y capaz de auxiliares, secretarios de estudio y cuenta, que lo pueden orientar y ayudar. Tú te das cuenta, cuando los jueces o los jueces se ponen solamente a leer, no interactúan en un debate, pues pues, alguna, algo faltó en su formación, ¿verdad? Alguna Entonces, y eso, deficiencia pues, desde química. luego, pues sí, eso se nota, hay otros que discuten con una gran fluidez, con argumentos muy sólidos, con un gran conocimiento del expediente, y se nota inmediatamente cuando alguien tiene tablas y cuando no. Es como la actuación, hombre. Un buen actor se come a un mal actor, hace que se note más su inexperiencia. Entonces, esos son los desafíos que yo observo del nuevo Poder Judicial, ya no solo de la Corte, sino también del nuevo Poder Judicial, que va a haber que fortalecer. Bueno, y otra cosa más, México como país
es el país que menos jueces tiene por cada 100,000 habitantes en un estándar internacional fijado por la OCDE, que fijó 17,8 jueces por cada 100,000 habitantes. México tiene, y me refiero a jueces en general, federales, locales, etcétera. México tiene 4,8 jueces por cada 100,000 habitantes y el estándar internacional es 17,8. Estamos 3,5 veces abajo del estándar internacional. O sea, un elemental, por elemental sentido común, el primer diagnóstico que yo haría del Poder Judicial es que faltan jueces. Y los jueces se tienen que ir preparando y construyendo, pero ahora se tienen que elegir popularmente. Entonces hay que empatar muy bien la formación y la preparación de aspirantes a jueces para que puedan llegar por elección popular. Entonces, ese gap, esa diferencia, ese abismo o esa asimetría que hay entre la necesidad de jueces y los jueces que necesitamos, se tienen que formar nuevos jueces. Los magistrados es más fácil formar magistrados, quizá no sea tan notoria la inexperiencia de un ministro, de un magistrado, pero la de un juez sí. Entonces, eso no se está viendo. Otra cuestión más que ha puesto esta reforma en la agenda nacional, que es la insuficiencia de recursos que tienen los tribunales, sobre todo los locales. Vamos, si hacemos una gran bolsa de lo que gasta el Estado mexicano en la administración de justicia, tanto en el ámbito federal como en el local, de ese 100%, el 60% se lo lleva la federación y el 40% los estados. Pero a la hora del trabajo, el 70% del trabajo lo tienen los estados y el 30% la federación. Es decir, tenemos un Pareto invertido. Con el 40% del presupuesto nacional se atiende el 70% de los asuntos y con el 60% del presupuesto se atiende el 30% de los asuntos que se judicializan en México. Entonces hay una gran asimetría entre poderes judiciales federales y locales. Y además, en un diagnóstico muy somero del Poder Judicial local, se implementó el sistema acusatorio adversarial en materia penal en el 2008 y todavía no acaba de consolidar. Ojo. Segundo, se hizo la reforma en materia de oralidad mercantil y todavía no acaba de consolidar. Se hizo la traslación de la justicia laboral a sede judicial federal y local y todavía no acaba de consolidar. Y ahora estamos en la necesidad, porque el año que entra es el último, de implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que implica una serie de compromisos económicos en instalaciones, de capacitación de personal y de personal suficiente para operar un nuevo código en todo el país que nos uniforma a todos los tribunales. Con Para una el gran Estado, vertiente con una gran vertiente de oralidad, como tú decías, con esta con una parte. gran vertiente de oralidad, más bien con oralidad, digitalización de la justicia. Y tienes tribunales como el del Estado de México que pues, va a salir avante en esto, pero otros como Colima que no tienen los recursos para sacarlo. Yo he dicho de una forma muy gráfica, una quincena del Poder Judicial del Estado de México es el presupuesto completo de Colima, de todo un año. Pero nos piden lo mismo, es injusto. Yo he propuesto inclusive la creación de un fondo, de un fondo nacional de ramo 33 para facilitar recursos a las entidades federativas, con programas de manejo adecuados, que los estados tengan más dinero. No lo tienen, es insuficiente. Y después de todo esta 4 asuntos que siguen pesando sobre los poderes judiciales locales, viene la elección de jueces y magistrados y la transformación del Poder Judicial a lo que vamos a conocer después del modelo electoral. Entonces, como ves, los desafíos del Poder Judicial federal y local son enormes, enormes. Yo creo que la ciudadanía no se da cuenta, no dimensiona el tamaño del problema que tenemos. Por eso, yo he sido insistente en invitar a los ciudadanos a que vayan a votar de manera informada, porque hay muchas cosas en juego, muchas cosas en juego, desde personajes que no tienen el perfil idóneo, porque finalmente los comités, pues el examen que se hizo fue un examen
muy somero, unos cuantos minutos, una entrevista. No hubo un proceso de validación, pues, muy poca Y en el caso del transparencia Poder Judicial no terminó su y evaluación. no terminó el proceso, ¿no? Entonces, realmente, pues estamos yendo a elegir personas que además la gente no conoce, ¿eh? Claro, Por ejemplo, en el ambiente jurídico, pues aquí con nuestros amigos de Foro Jurídico, pues todos nos conocemos. Somos un gremio, primero muy unido, después muy solidario, vamos, vinculado. Nos conocemos. Y aún así es difícil decidir quién tiene el perfil y quién no. Ahora, piensa en los ingenieros, piensa en los arquitectos, piensa en los ciudadanos que no tienen común y corriente. una vinculación con los abogados. Es muy difícil, Es complejo, es complejo, sí. es muy complejo. Entonces, por lo tanto, no le puedes pedir tú a un ciudadano ordinario que pues, analice 240, 250 perfiles para tomar una decisión para votar por 40 personas en la elección judicial. Entonces, por eso, organizaciones como Foro Jurídico, los colegios de abogados, las asociaciones profesionales de cualquier género, las cámaras de comercio, los sindicatos, las cámaras empresariales, tienen que orientar a las personas no solo cómo votar, sino también por quién votar y hacer un análisis de perfiles y hacer recomendaciones. No se trata de imponer, de hecho, sino de sugerir. Hoy va a venir una guerra de acordeones. Es lo que viene. Unos le van a llamar guía para el votante, otros le van a mandar, le van a decir que es un acordeón y otros más van a decir que es un úcase. El úcase era un decreto del zar que ordenaba que se cumpliera, costara lo que costara. Entonces, acordeones, guías de votante o úcase, pues eso es lo que va a proliferar en los próximos días para decir, este es el bueno, este no es el bueno, este trae dos avales, este nada más uno, este viene pues, desde las alturas, este viene del mismísimo Zeus olímpico, y vamos a tener pues varios acordeones, varias, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Propuestas de votación. Guías, claro. Y Varias eso guías de cómo votar, varias ¿no? guías y la gente se confunde, Ya ahorita, por lo menos circulando en redes, hay 5 o 6 diferentes acordeones con diferentes candidatos. Yo estaré en unos, no estaré en otros. Y en fin, esto complica. Y hay, desde luego, como tú sabes, toda una corriente de pensamiento y de opinión en contra del voto. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Primero, la reforma ya está, hay que operarla y hay que jugar con esas reglas. Ya al discutir si estás de acuerdo o no con la reforma, eso ya pasó. Ahora tenemos que operar esta reforma. A nadie nos conviene que este proceso salga mal, a nadie. Entonces, en la medida en que haya conciencia ciudadana, y entiendo la dificultad que implique tener un voto informado y consciente y salga a votar, en ese momento vamos a tener la posibilidad de tener mejores perfiles en la Corte y en el Poder Judicial Federal y en los lugares donde haya elección concurrente de poderes judiciales locales. Es así que si no estás de acuerdo, si no estoy de acuerdo, no voy a salir a votar. Es al revés. No estoy de acuerdo con la reforma, voy a salir a votar para reforzar los perfiles afines a mi pensamiento o afines al oficialismo o afines a lo que tú quieras. Entonces, Ricardo, déjame hacerte nos has dado realmente un panorama muy amplio. A mí mismo me has ilustrado sobre muchas cosas que tenía mis dudas. Lo primero es, bueno, pues coincidimos cuando empezó todo este proceso de la reforma, en que una reforma como estaba planteando el Poder Judicial no necesariamente iba a significar una mejoría en la justicia. Y bueno, tú nos acabas de decir muy claramente por qué es así. No solamente nos has dicho cómo será la nueva corte, sino todo el Poder Judicial y además nos has dado una ametralladora de propuestas que en todas coincido y me da mucho gusto. Pero yo te quisiera, con esta gran experiencia que tienes, pedirte, ahorita con este tema que tocaste, que es muy sensible, porque nosotros lo hemos venido haciendo desde la academia, desde el foro, desde el foro jurídico, desde las diferentes
etapas que hemos tenido en este proceso, antes de la elección, después, ahorita en la elección, en el proceso electoral, que nosotros hemos dicho como Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que en este difícil ejercicio democrático, que como tú ya lo dijiste bien, pues la gente, ni siquiera los abogados, alcanzamos a conocer a todos los candidatos, pero ahí están en todas las boletas el complejo tema de las 6 boletas federales y las 3 locales en el caso de la Ciudad de México y otras más, que al centro de las boletas dice cuál es el origen de la propuesta: poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Pero hay una muy importante que tú lo acabas de comentar, y al respecto, si quieres contestarme bien, y si no, no, esta pregunta difícil, que dice en funciones. Entonces yo he venido diciendo desde todos los foros donde tú también nos has acompañado a participar, desayunos, presentaciones, aulas universitarias, o sea, que cuando menos que la gente, que el ciudadano en México, en la Ciudad de México y en todo el país, que no sepa bien por quién votar porque no los conoce, que hay ahí una función que dice en funciones, y en funciones son juzgadores que tienen unos 15, 20, 30 años de experiencia, que han estado en la trinchera, que afortunadamente es un porcentaje muy alto que está compitiendo, y que además, bueno, pues son los funcionarios en los que el Estado mexicano, desde la reforma judicial de hace 30 años, se ha gastado más de 5,000 millones de pesos en formarlos, en que ellos sigan en la carrera judicial. Entonces, yo le he recomendado a título personal a las gentes con las que he podido hablar y a través de nuestras transmisiones de mucha naturaleza, que cuando no sepan por quién votar, que se fijen quiénes son los que están en funciones, y podrán tener la seguridad de que ese personaje es alguien que, aunque no lo conozcan, tiene experiencia y ha sido juzgador en una plaza, sobre todo federal. No sé qué opinión te merezca esta Mira, reflexión que yo hago. sí, es muy válida la reflexión y también la complementaría con esto. A ver, también esta reforma fue una sacudida fuerte a las estructuras del Poder Judicial, que a veces estaba un poquito ensoberbecido y había perdido ese contacto y esa frescura y esa cercanía con las personas. Yo creo que tiene que haber una mezcla de todo, sí, desde luego en funciones es un criterio adecuado, sobre todo para magistrados, para jueces de distrito y para los locales, no en los ministros, porque esos tienen un tratamiento diferente. Pero sí, en los magistrados y en los jueces, sí, por supuesto, es un buen criterio, porque son las personas que ya, que están defendiendo sus cargos, que están peleando por sus cargos, cargos que ya desempeñaron. Y eso evidentemente evita la curva de aprendizaje, evita todos los problemas que yo mencioné hace poco. Pero también, pues evidentemente ya no es una renovación completa del Poder Judicial. Creo que tiene que haber de todo un poco, ¿verdad? Yo creo que el criterio de infunciones es muy válido, pero no alcanza. Será un 60, 70%. Y el otro 30% necesariamente tendrá que ser gente nueva. Y esos son los que realmente hay que validar si tienen experiencia o no. Mira, en pocas palabras, cuando yo hice mi cono de, de, de elección, mi planilla, vamos, mi propio ejercicio, que lo hice incluso con un programa muy bueno que tiene el INE de simulación de voto, muy interesante, pues yo voto en el Estado de México, en la región judicial de Tlalnepantla. Y para algunos cargos de funcionarios locales, y mire, yo fui presidente del tribunal, los que eran candidatos no los conocía. Para magistrados en materia penal, no los conozco. No los conozco yo, que 5 años fui presidente del tribunal. Son ilustres desconocidos, son litigantes, no hay ninguno de interno porque los pasó por alto la tómbola, la rayadora tómbola, y dejó personas que no tienen experiencia. Eso me preocupa. Eso me preocupa porque van a llegar personas sin ninguna experiencia, sin ninguna trayectoria que puedas rastrear, salvo lo que han puesto en el INE, pero no es una trayectoria que puedas tú verificar, ¿verdad? Y eso pues es preocupante. Por eso votar por personas en funciones me parece una cuestión muy razonable, pero no va a alcanzar.
va a haber otras más que van a entrar y esas hay que seleccionarlas con mucho cuidado. Tu micrófono, Elías. Yo tuve una experiencia muy importante cuando en plena pandemia pudimos interactuar contigo como presidente del tribunal y me consta que fuiste un pionero y fue muy importante cuando se paró la justicia en el país, digamos casi en el mundo, en América Latina, pues el Tribunal de Justicia del Estado de México siguió caminando y la firma electrónica y la justicia y la aplicación inmediata de las tecnologías modernas, en fin. Entonces a mí me consta que tú eres un especialista en esto y además pues un referente nacional y además en toda Latinoamérica. Me consta, es algo que siempre lo he dicho, te felicito. Hicimos algunas entrevistas en Foro Jurídico cuando, Así es. cuando nadie estaba trabajando en los tribunales. Me acuerdo una que hicimos cuando estabas como presidente del tribunal en plena pandemia, que tuvimos casi 3,000 conectados, pues porque la gente no estaba trabajando, ni magistrados, ni funcionarios Así es. judiciales. Y fue verdaderamente una cosa muy importante. Tú eres un experto en esto. ¿Qué harías con la e-justicia, con la inteligencia artificial, para acabar con todos estos problemas que habrá en la nueva Corte y el Poder Judicial, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial en pro de la justicia? Mira, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, pero no deja de ser una herramienta. Siempre tiene que estar, obviamente, el ser humano atrás vigilando. ¿Qué hacíamos nosotros con inteligencia artificial? Los procesos repetitivos que no implican mayor reflexión se pueden desahogar con inteligencia artificial. Mira, no te vas a imaginar cuál es el tribunal que resuelve la mayor cantidad de conflictos del mundo. Es Amazon. Mm. Porque Amazon, cuando compras un bien y reclamas, te resuelve, y son miles y miles y miles de procesos o decenas de miles de procesos que te los resuelve la inteligencia artificial, con un 99% de asertividad, pero 99, no 100. Entonces, oye, compré una tacita de té y llegó rota y le mandas la evidencia. Pues la inteligencia artificial te da la razón Pues, y te la procesa y te la responde. Eso, pues, vamos, es un conflicto que podría ir a Procuraduría del Consumidor o a un tribunal, lo que tú quieras. Compraste una cosa, no llegó con las condiciones que tú querías, pues es motivo de una acción legal, ¿verdad? Bueno, ya sea el consumidor o ya sea una acción legal ante tribunales. Eso lo resuelve Amazon con inteligencia artificial. O sea, sí es una herramienta mucho, muy útil. ¿Qué y, hacíamos y- nosotros en y el de la mano tribunal? aplican los medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Pues sí. Nosotros segmentamos los procesos. Por ejemplo, la materia laboral, que es una materia que recientemente ingresó a los poderes judiciales locales. Segmentamos en 17 partes el proceso laboral. Para cada parte capacitamos personas. Hicimos una operación que se llama Tribunal Colmena, donde una administración común manejada por un administrador le daba juego a 4 o 5 jueces laborales en toda la operatividad y toda la tramitología previa al desahogo de las audiencias. El acuerdo admisorio de la demanda, cualquier detalle de esos se operaba de manera conjunta, por un equipo, por una célula operativa administrativa que resolvía todos esos temas. Y ahí usábamos inteligencia artificial. ¿Cómo? El acuerdo admisorio, pues ya está, simplemente cargaba los nombres de las partes, emitía el acuerdo y entonces el supervisor solamente revisaba. Pasamos de que un supervisor pudiera hacer 10 acuerdos al día a que pudiera hacer 100 acuerdos al día. Entonces necesitamos menos personal y está más capacitado. Y obviamente el error humano cada vez se reduce más. Para eso sirve la inteligencia artificial. No va a ser fácil decir, a ver, le ponemos todos los datos de una acción de inconstitucionalidad y le decimos, oye, ChatGPT, redáctame una sentencia de esta acción de inconstitucionalidad con lenguaje técnico y jurídico, ¿verdad? Pero además, considera la jurisprudencia del Tribunal de Alemania y la del de Colombia. Y por favor, los criterios de la Corte de Nueva York más recientes en este tema. Bueno, sí, posiblemente te lance un proyecto, porque así funciona la inteligencia artificial de forma maravillosa,
pero eso tendrá que ser revisado, discutido, y si no lo hace un ministro, no lo sostiene un ministro de manera seria, clara, profesional, pues a la hora de la discusión, pues se va a notar que el mérito lo tiene el chat GPT y no el ministro. Entonces, pues eso se tiene que utilizar como una herramienta, es una gran herramienta y posiblemente evolucione, pero al final de cuentas, pues es simplemente una herramienta cibernética al servicio del ser humano. Imagínate en un futuro que un sistema de inteligencia artificial discrimine. A ver, yo voy a hacer un modelo de contratación de personas en una empresa de recursos humanos y todo el procesamiento de datos y de información lo va a hacer la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial va no a diferenciar y distinguir, sino a discriminar. Jurídicamente, ¿contra quién te vas? ¿Va a tener la inteligencia artificial reconocida personalidad jurídica Pues no, para que la demandes? Pues no, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas está el responsable de esa empresa que tendrá que ser una persona física. Vamos, claro, el responsable final, ¿verdad? De toda de esa operación. Al final de cuentas, atrás está el hombre, porque por muy inteligente que sea la inteligencia artificial, el que firma la sentencia es el ministro. claro. Oye, Ricardo, pero bueno, con esta rápida y muy práctica, un práctico ejemplo que nos das, sin lugar a duda que nos podríamos acercar, aunque al final sea un humano con conocimiento, con experiencia, con sensibilidad, el que dé la última decisión en una aplicación de inteligencia artificial, nos acercaríamos al ideal de la justicia pronta y expedita, porque esto ayudaría a que sean sentencias breves, que es una gran necesidad Claro, del medio, claro. en términos sencillos, como si fuera para niños, en fin. Entonces, pues yo creo que sí sería un gran Claro, aporte para una corte moderna, ¿no? pero fíjate que las sentencias breves, a ver, yo me acuerdo de mis inicios en el litigio y en la actividad profesional, pues las sentencias eran breves. Las Sí, sentencias empezaron a ser voluminosas con la tecnología, con la computadora, porque entonces te podías dar el lujo de meterle jurisprudencia y bajarla y hacer. Entonces, sentencias son enormes. Pero yo me acuerdo, sentencia en materia civil, penal, de 9 hojas, de 10 hojas, porque había que echárselas a máquina. Y si te equivocabas, había que repetir, borrar o poner abajo un sidigo. ¿Cuándo se empezó a hacer en estas farragosa las maquinitas mecánicas, ¿no? maquinitas mecánicas que a mí me tocó usar y ver? Y en audiencias que se llevaba ahí en la máquina mecánica con unos prodigios de mecanógrafas, pero que finalmente eran sentencias breves. Bueno, cuando no había la fotocopiadora, eso no me tocó a mí, pero sí a mi padre, Ah, describías el pagaré. Y es un pagaré en papel, seguridad, color verde, con gris en la parte baja y con tal formato, y dice en la parte superior tal, y describían el pagaré porque no había copiadoras. Entonces, todo obviamente son avances de la ciencia, pero inclusive hoy con tanta ciencia, fíjense, yo discutía mucho con mis compañeros de sala cuando emitíamos sentencias y algunos se enojaban conmigo, pues decían, es que por tu culpa, Ricardo, los federales van a amparar para efectos de que pues te pronuncies sobre la que no existen impedimentos o que somos competentes. Le dije, a ver, nadie está cuestionando nuestra competencia y nadie está cuestionando que alguno de los integrantes de este tribunal colegiado tenga algún impedimento para conocer el asunto. Simplemente menciónalo así. Ah, no, ponemos, no hay impedimento porque de acuerdo a la tesis de jurisprudencia tal y la transcribes, y tan es el caso de que trata y tal que te refrende eso, y te avientas 4 o 5 hojas para analizar la competencia y que no hay ningún impedimento o 6 hojas cuando nadie te la está cuestionando. ¿Me explicó? Y eso, sí, ¿por qué se permite? Porque hay machotes, hay formularios y computadoras que te lo dan ya hecho, no hay que transcribirlo. Entonces, eso nos permite poner sentencias que aparentan ser de mucho contenido, pero que en realidad no lo son. Tienen son mucha copias nada paja. más.
Exactamente. Entonces, creo yo que el tema de la inteligencia artificial sí puede ayudar. Es una gran herramienta. Se usa ya en el Tribunal del Estado de México con mucha eficiencia. Y yo creo que en la Corte necesariamente tendrá que utilizarse esta tecnología. Yo creo que ya se usa, pero tendrá que utilizar, sobre todo para cuestiones mecánicas y operativas. Es muy útil. Es muy útil. Y también para encontrar información. Pero también la inteligencia artificial se equivoca y inventa. Porque he visto algunos casos en que con inteligencia artificial, que también soy profesor universitario, y te das cuenta cuando te ponen algún trabajo hecho con inteligencia artificial, cuestionas al alumno y pues, oye, esto no existió, esto no sucedió, ¿de dónde sacas esto? ¿Verdad? Entonces, Sí, o hablan de costes en vez de costos. Dije, oye, ¿tú, a mí qué me tú ha eres tocado, español o qué? tienes razón, a mí me ha tocado, aunque no soy muy cibernético, consultar alguna cuestión a GPT, digo, a ver, y de repente me da unos criterios jurisprudenciales de Que no jurisprudencias que no existen. existen, ¿no? Que no existen. Que se Entonces, inventan eso, los rubros. así es, que se inventan. Entonces, eso tiene que tener un control humano de expertos. Sí Claro, sirve, por ejemplo, como le hacíamos nosotros en el tribunal, un acuerdo admisorio y una demanda en materia familiar. Muy bien, ya estaba el acuerdo y solito se llenaba con el nombre del actor, el demandado, inclusive ya automáticamente salían los oficios o los exhortos cuando se pedían. Y eso también me generaba un problema aquí entre colegas, te lo digo, porque esa gran evolución tecnológica hacía que el oficial judicial o el técnico judicial que se ganaba sus 50 o 100 pesos por hacer el oficio y encargarlo o por hacer el exhorto y entregarlo al día siguiente, pues ya no se lo ganan porque sale en automático. claro, Entonces el mismo personal boicoteaba el proceso porque dejaban de percibir algunos centavitos de gratificación que tradicionalmente se ha dado, ¿verdad? claro, Entonces, claro, yo no le llamaría eso corrupción, pero sí es una práctica incorrecta, inadecuada, pero que se daba. Vamos, claro, es una, sí, corrupción, pero es una corrupción que era muy generalizada y no estaba reprimida, porque claro. era de todas, en fin. Entonces, se enojaban porque ya salía el oficio y entonces el técnico judicial pues ya no podía tener un extrita o el meritorio que estaba ahí haciendo sus prácticas profesionales, ya no tenía los 100 o los 200 pesitos que eso le puede significar y que puede hacer una diferencia para un joven que está empezando su carrera, ¿verdad? Así es Ricardo, que, un tema me gustaría preguntarte, perdón que te interrumpa, pero tengo dos, tres preguntas que me interesa, con esta gran experiencia que tú tienes, cómo combinas la academia con lo profesional, con la experiencia a nivel intermedio y a nivel alto y con la implementación de muchas cosas que has hecho como presidente del Tribunal del Estado de México. Hay un tema que un poco los que andamos en el litigio, en el foro, cuando empezó este movimiento de la reforma, sí, sí queríamos la reforma a la justicia, es necesaria, pues, claro que es necesaria por los niveles de impunidad, de inseguridad, de ineficiencia de las fiscalías, de las policías, de los peritos, pero no una reforma de este calado al Poder Judicial exactamente, ¿no? Pero bueno, pero sí hay cosas que eran molestas, como pues que los magistrados, los jueces a veces se encerraban, no eran sensibles al litigante, al justiciable común y corriente, pero de manera señalada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya era un castillo de la pureza, donde ya era cerrado y sobre todo después de la pandemia, pues ya ni a los litigantes, ya ni a los que iban a adquirir justicia. Entonces, ¿qué hacer en la nueva Corte, en tu experiencia, qué propondrías pues para acercar la corte, estoy de acuerdo contigo, no esta corte itinerante, porque sería un retroceso también, ¿no? Por todo lo que implica la transmisión, en fin. Pero ¿qué hacer para acercar, decirlo así, la corte a la gente, para que sea una corte menos formal, sea más abierta? ¿Qué, qué pensarías tú? mira, yo creo que esta reforma también, como dije, dio una sacudida a un exceso de soberbia que se había generado ya en los poderes judiciales federales y particularmente en la Corte. Entonces, creo que debe haber una apertura. Primero, los magistrados, los ministros, los jueces, ya no solamente se deben de expresar a través de sus resoluciones, sino
explicarle a la ciudadanía, inclusive utilizar los medios de comunicación modernos, vía Instagram o cualquier otro esquema, para difundir los criterios que, pero personalmente, inclusive yo sugeriría dos medidas que puse en práctica en el Estado de México con mucho éxito. Primero, la creación de observatorios ciudadanos en favor de la justicia, que tuvieran un calendario de, no sé, 6 sesiones por año, 5 sesiones por año, ¿no? Abiertas para que el que quiera pueda llegar, hablar, expresarse, etcétera, obviamente guardando el respeto y toda la consideración debida, pero hacer 5, 4 sesiones por año. Segundo, fomentar el amicus curiae, amigo del juez. Cuando se renovó la ley orgánica del Poder Judicial, la iniciativa del tribunal, una propuesta nuestra, mía, se incorporó el amicus curiae como parte de el esquema operativo de los tribunales, donde los magistrados tenían y los jueces tenían que escuchar a estas organizaciones que tuvieran algún interés particular. Y tercero, pues yo creo, o por lo menos eso haría yo, desde luego recibir a todos los litigantes que van a verme. Inclusive yo tuve una práctica que la aprendí de un gran magistrado en materia civil, José Luis Caballero, que en paz descanse, que era un gran magistrado, tocaba la guitarra, Un gran era un gran cantante, ser, además. era exactamente, era un gran Tuve ser el gusto humano. de conocerlo, sí. Y ya, bueno, entonces coincidimos con eso. Y cuando llegaba yo a verlo, era magistrado en materia civil, y me decía, mira, Ricardo, mi proyecto de sentencia en este amparo que promoviste es este. Aquí está. Si te favorece, qué bueno, pero de todos modos tienes que hablar con mis compañeros porque pues yo no decido solo. Y si no te favorece, dime en qué consideras que me equivoqué y tráeme un memorándum, no genérico, sino al punto de lo que yo estoy considerando. Y es una cosa maravillosa Claro. porque te permitía ir, no, no, como litigante, te permitía ir al punto y tratar de convencerlo. Claro, Y te decía, y si no me convences a mí, pues ve a ver a mis compañeros, a lo mejor a ellos sí los convences. Pero ya tenías una salida. Esto yo lo hice en el Tribunal del Estado de México. No se acostumbraba, pero yo lo empecé a hacer. Y al final mis compañeros de sala se dieron cuenta que era muy útil porque nos ahorrábamos muchos sinsabores y muchos problemas o equivocaciones que también las hay, claro. que no habíamos visto un aspecto u otro, y entonces lo que hacíamos, yo les dije, a ver, primero lo hacía yo solo, pero después ya lo hacíamos juntos. Entonces los tres recibíamos a los litigantes y los escuchábamos y decíamos, mira, el proyecto viene así por esto. Tienes una última oportunidad de convencernos de lo contrario, si no, el día de la audiencia así va a ser. Y citamos a las partes, a ambas partes, ¿verdad? Pero por separado, para que hubiera eso. O ya después, con las reformas al Código de Procedimientos Penales, ya los tenías que citar juntos. Pero era mucho más práctico hacerlos separados, porque si no, ahí se daban un agarrón entre los litigantes, ¿no? Entonces era mucho más fácil hacerlo por separado. Pero era una práctica muy buena. Yo creo que en este caso debería hacerse lo mismo. Claro. Tener esa apertura, inclusive, oigan, a ver, señores. Este es el proyecto que voy a sesionar dentro de una semana. Ahí está en los medios de comunicación. Critíquenlo, apórtenme, díganme. Yo sabré si lo hago o no, es mi decisión finalmente. Pero eso creo que es una práctica que podría ser novedosa y útil, porque Claro. entonces los abogados pueden aportar y los ministros pueden recibir información, pueden también observar si se equivocaron. Una decisión de un ministro es muy delicada, muy grave, no puede soltarse al vapor, ni tampoco por consigna, ni en forma automática. No, 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 tiene que haber una reflexión profunda y en ocasiones eso sirve. Mira, yo que fui director de una facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, y se acostumbraba que las tesis de grado se pusieran a la observación de las personas para ver si había alguien que reclamara respecto de su autoría. Lo mismo en la Complutense de Madrid, donde yo me doctoré. Durante un mes tu trabajo está allí expuesto Ya en el visto. decanato para que cualquiera lo pueda consultar. Ahora está expuesto no solamente en físico en el decanato, sino bien en electrónico. Cualquiera lo puede bajar y pasarlo por el Turnitin, que es el programa ese que detecta plagios y todo esto. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer.
Eso se hace en España y en la Universidad de Anáhuac ahora también. Entonces, ese tipo de cuestiones son positivas. A ver, yo pongo mi sentencia ahí al aire y la voy a ver dentro de 15 días, de temas sobre todo muy relevantes. A ver, denme su opinión. Algunos ministros recién de esta última integración de la Corte lo hicieron, Claro. lo han hecho, y yo creo que muy bien. Sí, pues déjame decirte que este ha sido un reclamo, una exigencia de la academia, sobre todo del foro, en las últimas 2 décadas, y se han hasta discutido. Yo me acuerdo que alguien que estaba con este idea era el ministro Góngora, y era de los que decía, bueno, no solamente la Corte, que ahora de alguna manera lo hacen en los asuntos relevantes, filtran el proyecto para que se discutan en la gente, pero Claro, había un proyecto de reforma a la ley de amparo que todos los proyectos en colegiados, en juicios de amparo, cuando se fueran a listar, se pusieran a la vista de las partes para que claro, fueran a alegar los 3 magistrados colegiados sobre el punto concreto ya de la resolución, porque muchas claro. veces, como tú dices, se equivoca el secretario que lo está proyectando y quién conoce mejor el asunto si no el litigante, El ¿no? litigante, Entonces, claro. eso lo tendríamos que hacer. Y a propósito de eso, ya casi de cerrando el programa, a reserva de que tú nos quieras comentar y que nos digas por qué tenemos que votar por ti el día primero y cuál es tu número, que ya lo pusimos. Un tema muy similar a este, aunque está previsto en la ley, pero que sigue siendo un tema de debate muy cerca de esta deshumanización y rezago al que tú has platicado, es el de los famosos en los colegiados amparos para efectos, cuando ya el colegiado tiene la facultad de entrarle al fondo, de sustituirse en el juez que no fue completo y dicen, es que me falta una prueba y con facultad de jurisdicción dicta otra resolución siguiendo los lineamientos y no lo sigue, el juez vuelve a dictar lo mismo y ya nos echamos 2 años en un amparo que debería durar 6 meses. Yo sé que es un tema de legislativo, de legislador, pero tú como ministro de la Corte, que espero que seas ahí, pues pueden tener un impulso procesal para que estas reformas se den. Hay que hacer esa reforma y la ley de amparo tajante. Si el Tribunal Superior se da cuenta y detecta, pues que se vaya al fondo. No sé qué piensas al respecto. Totalmente de acuerdo contigo. Yo sufrí como litigante y como magistrado local los amparos para efectos. Son una cosa espantosísima, porque simplemente es una justicia retardada. En ocasiones se hacen simplemente para hacer estadística en el Poder Judicial de la Federación, pero es una cosa muy perversa, porque efectivamente hay un rebote de los asuntos, un ping-pong de los asuntos que retrasa los asuntos innecesariamente. Yo estoy a favor de una justicia sin formalismos, nada más lo esencial de la ley, pero que no tenga efectos formalistas, una justicia sin privilegios, una justicia social sin simulaciones, una justicia efectiva, pronta, rápida, donde este tipo de criterios se cancelen. Desde la Corte, si llego a ser ministro, se puede emitir directrices jurisprudenciales para que los colegiados se pronuncien de fondo y no entren a cuestiones. A ver, si el aspecto procesal no trasciende, no repongas el procedimiento. Resuélvelo tú, valóralo tú y entra al fondo. Hemos perdido ese aspecto práctico porque el juicio de amparo no nació así. El juicio de amparo era muy práctico, era muy eficiente. La primera sentencia de amparo está hecha en una hoja. Te la regalan en la corte como souvenir. Está hecha en una hoja. El amparo Verástegui. Entonces, no veo por qué no tengamos que volver a un juicio, a un procedimiento de amparo sencillo, eficaz, contundente y rápido. Creo que eso es indispensable, definitivamente. Y yo, si llego a estar en la corte, seré un gran promotor de esos temas. También, ahora que estás en estas campañas, que las personas no te conocen, pues no tengo propuestas, pero sí posicionamientos, como lo hicimos en la última reunión que nos vimos. Como te digo, justicia sin formalismos, sin privilegios, sin simulaciones, pero también estoy a favor de las libertades. La libertad en materia penal, estoy a favor de que la prisión preventiva sea siempre justificada, nunca oficiosa, que siempre un juez determine cuándo procede o no, valorando la necesidad de cautela.
a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad de empresa, a favor de la libertad creativa, a favor de que se reconozca a los creativos sus ideas y sus inventos. Estoy a favor de la protección patrimonial. Cuando una persona legítimamente genera un patrimonio, pues tiene que ser defendido, tiene que ser defendida su propiedad. Y también estoy a favor de una tutela efectiva al medio ambiente. Vivimos una época de simulación en cuanto a la protección al medio ambiente. Estamos acabando con el medio ambiente en México de manera inmisericordia. Creo que desde la Corte se deben de fijar criterios prácticos, no con demagogias ni con falsos criterios proteccionistas, sino realmente criterios ambientales sólidos que eviten la destrucción de nuestro entorno, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, no un bosque, sino un fraccionamiento de lujo en la Marquesa. Eso es inaceptable. En vez de una laguna de Salazar con una arboladura preciosa, pues universidades o colegios o centros comerciales. Eso no es aceptable. Nuestros ríos están contaminados porque también tenemos una ley general de protección al medio ambiente insuficiente, ineficaz y que hay mucha lenidad en la autoridad que no aplica la ley de manera contundente por diversas razones, desde corrupción hasta conveniencias o bien privilegios. Eso es lo que yo creo y es lo que yo ofrezco. En el, Gracias, Ricardo. Pues, en la bueno, ya boleta morada, en la boleta morada soy el 61 y yo de verdad invito a todos mis colegas, a todos los que escuchen este foro jurídico, a que el 1 de junio vayan a las urnas y voten por el 61 SODI para ministro en la boleta morada. Muchas gracias, mi querido Elías. De veras, muy halagado y muy agradecido de haber estado en tu programa. al contrario, Ricardo, pues ya a título de despedida, reiterar lo que acabas de decir, pues por mí no hay ninguna vuelta a la hoja. Yo iré en la primera boleta que me entreguen el día primero, que es la morada. Pondré ahí el número 61 para Ricardo Sodi, para ministro, porque no nos queda la menor duda que vas a ser, porque seguramente estarás ahí, un gran transformador de este sistema de justicia. De lo poco que hay que rescatar, creo que lo importante es tener gente como tú ahí en el Tribunal Supremo de Justicia del país. Pues muchas gracias por esta oportunidad de conocer tu pensamiento, tu persona. Ya lo conocíamos, pero nuestro auditorio, los que quieran mañana conectarse, subiremos a través de, de las redes, esta interesante entrevista en YouTube también quedará ahí puesta. Y bueno, agradecer también a quienes estuvieron siguiéndonos a través de esta transmisión digital, los que nos siguieron por Facebook Live, y te agradezco, te deseo el mejor de los éxitos y espero irte a saludar en septiembre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Ricardo, buenas Gracias, noches Elías. y Hasta mucho luego, buenas éxito. noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.